¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir, gracias por estar y siempre te digo lo mismo. Gracias, porque el hecho de que vos te quedes ahí esperando nuestro programa es un placer para todos. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a empezar con el doctor Jorge Esteves. Va a hablar de el hígado, ¿sí? Y cuando anda mal, ¿por qué está así? ¿Qué consecuencias nos trae? Y aparte hay un taller que te digo, presta atención porque es importante, ¿sí? Que vos vayas. El doctor Jorge Esteves. Una de las cosas que afecta más al hígado son la bronca, la ira, los enojos, ponerse colérico, irritable, intolerante, agresivo, violento, también en alguna medida las culpas, también en alguna medida las culpas, pero por otro lado, otra de las cosas que afecta al hígado, y por eso prevalece en esta época que acabamos de empezar la primavera, es el viento, que es en primavera donde más viento suele manifestarse. Eh, pero a la vez, cuando el hígado se altera, por ejemplo, por comer muchas frituras, muchas grasas, muchos quesos, muchas carnes grasosas, chocolates, mucho alcohol, etcétera, todo lo que afecta al hígado desde lo biológico, secundariamente podría manifestarse con broncas, con ira, con cólera, con el ojo. O sea, es doble la entrada. Sí. O entro por lo emocional negativo que me afecta al hígado, o entro por lo biológico que secundariamente se va a manifestar con alteraciones emocionales vinculadas con el hígado. El hígado, según enseñan los chinos, controla las emociones en general. En realidad, desde lo occidental se han demostrado 605 funciones que le corresponden al hígado. Por ejemplo, los ojos, según enseñan los chinos, son la ventana del hígado. Entonces, dentro del libro que escribimos, el volumen 3 de nuestro tratado, incluimos todo lo que es elemento metal, se incluyen patologías de patologías del hígado, patologías de la vesícula biliar, patologías de los tendones musculares, de las uñas, de los genitales externos, también regidos por el hígado, y también oftalmología holística, todas las patologías. De esto vamos a hablar en un taller justamente esta semana, que se va a hacer mañana, jueves, en Mendoza 2272, desde las 6:30 de la tarde, para los que estuvieran interesados. Vamos a ver todos los aspectos vinculados de lo emocional y de lo biológico que afectan al hígado y que afectan a los ojos y a todo lo relacionado al elemento madera. Pero terminando de contestar tu pregunta, podemos decir que, como dice mi gran amigo José María Villagrasa de España, el 50% de las enfermedades son psicosomáticas, o sea, empiezan en lo emocional y afectan el cuerpo secundariamente. Y el otro 50% son somatopsíquicas, o sea, empiezan en el cuerpo por desórdenes, por dietas caóticas, desórdenes alimentarios o de hábitos y demás, como exceso de alcohol y drogas y otras cosas que afectan al hígado, y secundariamente se van a manifestar con problemas emocionales. Sucede simplemente que no hay un cuerpo aislado de una psiquis, ni una psiquis aislado de un cuerpo. Es como decía el Principito, cuando corto una rosa tiembla una estrella. Y te lo voy a graficar con algo muy impactante, con una historia de una paciente que atendí hace muchos años, hace más de 20 años, que entre otros trastornos por los cuales me consultaba, era de Bahía Blanca esta mujer, tenía una fobia muy grande que le impedía salir en auto a la calle. Por salir en auto a la ruta. Así sea que manejara al marido, pero era terrible lo que se le generaba con salir en auto a la ruta. Y buscando tipo perro sabueso todos los factores causales que puedan haber generado esto, veo en la historia clínica holística que le hago elaborar que esta mujer se había hecho un trasplante de córnea. Esto está vinculado con este taller que vamos a dar este jueves, porque tiene que ver con oftalmología holística también. Y veo que
el trasplante de córnea lo tenía en el año 93, por ejemplo. Y le digo, ¿y en qué año fue, o cuándo fue que le empezó a aparecer este problema de la fobia a salir a la ruta con el auto? Ah, justamente en el año 93. ¿Que justo después del trasplante de córnea? Sí, exactamente, justo después del trasplante de córnea. ¿Y, y usted sabe de qué murió el donante? Sí, de un accidente en la ruta. O sea, la memoria del accidente por el cual murió el donante quedó almacenada en esa córnea que se le trasplantó a la persona, y ni bien recibió ese trasplante empezó con esa fobia que tiene que ver con la memoria de lo que mató al donante. Este jueves vamos a hacer ahí en la calle Mendoza 2272 del centro de Rosario desde las 18:30 el taller sobre todas las patologías de hígado, de vesícula biliar, cómo se pueden eliminar cálculos biliares sin cirugía y todos los problemas de la vista, de todo tipo. Por ejemplo, esto de lo emocional vinculado con el hígado y de las broncas y emociones negativas que se tragan, nos hace recordar aquello de quedarse con la sangre en el ojo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, y es el hígado lo que está implicado. El valor de vivir. Viste que en la medicina ayurvédica hay distintos tipos de personalidades. Bueno, la pita, la personalidad pita, tiene sus beneficios y tiene sus consecuencias ser pita. Bueno, cuando estamos así, cuando somos personalidades pita, ¿qué nos sucede? ¿Qué problemas nos trae? ¿Y qué debemos conocernos para que esa personalidad se aplaque un poco y tengamos una mejor vida? Carlos Chesta. En el Ayurveda, que es lo que yo practico, hay personas que tenemos mucho fuego. Yo soy un poco, se llama personalidad pita, o estructura psicofísica pita. Entonces tenemos tendencia siempre a ir a los extremos, ¿viste? A que o está todo bien, está todo mal, todo perfecto, o todo no sirve para nada, un desastre. Entonces cuando sos así y las cosas, y estableces pautas de cómo tienen que ser las cosas, horario, o exigencia, y no se dan por algún motivo. O sea, el problema no es tener enojo, tristeza, miedo, sino poderlo decir. El problema es cuando te lo guardás y te quedás con la vena así. Entonces en algún momento, suponete que esa persona otra vez te falte o te mande una invitación a algún lugar que vos no quieras ir, te va a salir el enojo de vuelta. Porque el problema es que con las emociones que no caducan, no tienen... Viste que vos decís, ay, yo me enojé, pero ya está, me lo callé y lo superé, hace mucho tiempo. No, porque las emociones son energía, Cecilia. Y la energía no desaparece. No es que se pone fea como el pan que se llena de moho. O sea, la emoción queda. Y si se sigue repitiendo y te sigue enojando y te lo guardás y te enojás y te guardás, un día va a explotar. ¿Y pero por dónde? ¿Qué sé yo? Cada uno... Hay personas que por ahí explotan y tienen gastritis, otros tienen úlceras, otros tienen un ataque de presión, presión arterial. Sí, todo depende de cada uno. Otros se contracturan el cuello, o tienen dolor de cabeza. O porque si el problema es si te persiste el enojo, si lo guardás. Si lo guardás, es como que el cuerpo lo va a expresar. ¿Y de qué manera? Y siempre con las itis, gastritis, esofagitis, colitis, dermatitis, conjuntivitis, qué sé yo. Miositis, o sea, los músculos que se inflaman, neuritis, tendinitis, todo lo que sea que vos sientas o que el cuerpo pueda expresar esa irritación. ¿Y qué le das a las personas que son así? Hay un montón primero que entiendan que claro, que la emoción es una emoción, uno la puede tener, pero también es como cuando las mujeres se compran una pilcha y no les gusta. Claro. ¿Cuánto tarda en sacártela? Te la pones, no me combinó. Segundo, listo, sacátela. O sea, lo que te quiero decir es esto, y a la gente, el enojo que uno guarda enferma. Ahora, la cuestión es, ¿qué queremos hacer? ¿Enfermarnos o estar bien? Si estamos bien, tenemos que soltar y perdonar. Porque generalmente lo tenés que perdonar al otro. El valor de vivir.
Óptica Dimensión. Atención personalizada. Más de 30 años al servicio de sus ojos. Mendoza 1595, teléfono 679-9933. Te quiero mostrar estas imágenes porque es un lugar fascinante, lindo. Te dije la semana pasada, parece una boutique. Tiene de todo, de todo. Y está atendido por la propia familia. Así que te explican, te ayudan. Y lo fundamental de esta dietética es que te forma y te informa. Natalia Ramos Villa tiene una escuela que se llama Gaia, Escuela de Yoga, pero ahora te va a contar algo maravilloso que es inteligencia emocional. Si vos te acordás, Goleman escribió un libro donde ayuda, sí, en su momento ayudó muchísimo y también en la actualidad. Bueno, Natalia te cuenta de qué se trata, si esto, el congreso, para qué sirve, los talleres que también tienen, así que bueno, ella te cuenta todo. Bueno, la educación emocional es la manera en que, bueno, hay un autor que fue el conocido Goleman, claro, que fue el que hizo el boom con la inteligencia emocional, y ahí empezaron a aplicarlo, gracias a Dios, a la educación. Después se encargaron otros autores de llevarlo a la educación. También estuvo Gardner, que habló de las inteligencias múltiples. Entonces habla de la inteligencia intrapersonal, intrapersonal, el autoconocimiento, interpersonal, de poder tener empatía y conocer lo que le pasa al otro. Entonces la educación emocional, que fue lo que cayó, digamos, en bancarrota en los colegios, por eso hay la crisis, ¿no? Donde los niños se convirtieron en un depósito de contenidos y se ha perdido esto de poder conocerse y empezar a trabajar lo que es la autoestima y sentirse fuertes. Y si aprendo, ¿para qué? No hay un objetivo, ¿para qué? ¿Para qué aprendo? ¿Para qué? ¿Para meterme en una universidad? No, tengo que aprender para ser feliz. Entonces yo creo que una vez que yo aprendo que quiero algo para mí, para sentirme pleno, para sentirme con fortalezas, yo creo que el contenido aparece de otra manera, ¿no? Con más ganas. Entonces la inteligencia emocional es esa manera, digamos, de poder discernir y saber qué es lo que me pasa en cada momento de mi vida, lo que le pasa al otro, poder ser más empático, relacionarme con las necesidades del otro. Nosotros venimos arrastrando estructuras ancestrales, ¿no? De nuestros abuelos, que bueno, eran grandes trabajadores y pretendían que el hijo, apostaban todo su trabajo y todo su sacrificio a que el hijo sea el profesional de la familia. Pero no estaba mal eso tampoco. No estaba mal, pero hoy hay una sobreexigencia. Entonces se los mete a los chicos en 25 talleres a la semana, donde el nene, ¿y cuándo es niño? ¿Cuándo respira? ¿Cuándo mira, se tira a la cama o se tira en el pasto a ver el sol? Porque van a natación, van a taller, van a teatro, van a música, van a esto, van a inglés, y no tienen tiempo para nada, o sea, hay que vivir también. Entonces hay una sobrecarga de contenidos en los niños que después termina en una crisis. ¿Qué hago con todo esto? Entonces, bueno, la inteligencia emocional lo que hace es tratar de captar cuáles son los dones desarrollados de cada uno, qué es lo que yo quiero, porque si me gusta la música, ¿para qué tantos talleres? Y me dedico a la música. ¿Te vas a San Rafael Mendoza? Sí, nos vamos al 9º Congreso de San Rafael Mendoza, que es de Educación Emocional. Nos convocó el Ministerio de Educación. ¿De Mendoza? De Mendoza. Ah, mirá. Sí. Sorprendidos porque nunca había escuchado este congreso. Por eso. Y bueno, así que vamos allá a dar uno de los talleres que damos. Nosotros damos 2 talleres que extraímos, digamos, de la formación. El primero, que es técnicas de relajación y meditación para el niño desde el aula, donde se le da al docente muchas herramientas para que puedan trabajar dentro del aula de una manera más armónica y poder transmitir lo que se da, pero más amorosamente. Y el otro es inteligencia emocional, el secreto de la nueva educación. Y bueno, nos vamos con esos talleres a Mendoza. Los talleres los damos en Gaia, Escuela de Yoga para Niños, que queda en Pueyrredón 637, en el centro de Rosario. Y ahí también damos las clases de yoga para niños.
y después lo que es yoga en familia y la formación lo damos en Urquiza y Pueyrredón. El valor de vivir. Tema del doctor Motura es las coronarias, ¿sí? ¿Cómo se alteran y qué tenemos que hacer para que eso no suceda? Giraldo Motura. Las coronarias son las arterias que irrigan el corazón, indudablemente, que es la base de nuestra vida. Yo le diría, eliminen la sal completamente, porque una presión alta altera las arterias coronarias. La sal, 9 gramos de sal, que es una cucharada, te retiene 1 litro de líquido, te puede subir 2 o 3 puntos la presión. ¿Y la sal marina qué es? Es menos, pero también tiene sodio, ¿no es cierto? Pero es mejor. Ahora, el ajo, el arroz, el pomelo, la pera de agua, como alimentos, digamos, son extraordinarios. El ajo sobre todo crudo, porque ahí tiene el efecto, ¿no es cierto? El arroz, el pomelo, como bebida, el pomelo, eliminar la bebida alcohólica, la pera de agua como diurético. Ahora, en cuanto a hierbas en sí, tenemos el ginkgo biloba, es excelente, ¿no es cierto?, por ser vasodilatador y limpiar las arterias. El cedrón limpia mucho las arterias. Hay una planta que es de origen guaraní, el Kaa botarik. Kaa quiere decir hierba en guaraní, hierba. Y botarik quiere decir corazón, la hierba del corazón. Da muy buen resultado. O cabotoril, si lo conoce también. Y esa también mejora las coronarias. La retama, el crataego, o sea, el espino blanco, anda muy bien. La melisa, porque es antiespasmódica. El ambay, porque no solo actúa en la parte pulmonar, sino también en la parte circulatoria, por la secopirina y secopiridina y otras sustancias que tiene, anda muy bien. La hoja y cáscara de naranja, el Citrus aurantium también, porque mejoran los nervios, ayudan en ese sentido, ¿no es cierto? Y también son limpiadoras de arteria. El meliloto, el romero, las semillas de uva son muy buenas, tienen una sustancia, el reverastrol, que las semillas de uva se consiguen, ¿no es cierto?, en la dietética. Se las puede machacar en un mortero o si no comprarlo directamente en polvo y tomarlo. Da muy buen resultado. Cuando uno come la uva, a las semillas masticarlas bien, ¿no es cierto? Porque eso baja el colesterol y limpia las arterias. El muérdago también, una adventicia de los árboles extraordinaria. El limonero, anda muy bien las hojas del limonero como el limón en sí, y la cáscara también, por la rutina que tiene, que protege la pared arterial. El arándano es muy bueno porque da más resistencia al músculo cardíaco. El tilo, la valeriana son excelentes al tranquilizante. El cactus grandiflorus es extraordinario también, una hierba muy buena. La convalaria, la gratiola, la digital, ¿no es cierto?, que la tenemos en cápsula, en pastilla, etcétera, pero la planta también anda muy bien. El olivo anda muy bien. La ortiga, la salsa parrilla, la alfalfa, porque baja el colesterol junto con la ortiga y la salsa parrilla. La tramontana, porque un efecto vasodilatador también y limpia arterias. Y el heliotropum, o sea, la de gama. Ese es un resumen que le doy de la cantidad de hierbas que hay. Por lógica, esto se adapta a las características de cada paciente. El valor de vivir. Estábamos hablando con la Breche, porque, viste, vos te juntás con ella y empezás a profundizar, ¿sí? ¿Qué es la terapia transpersonal? ¿A dónde llega? Hablábamos del alma, y son esos temas profundos que te quedarías horas y horas hablando con ella, ¿sí? Bueno, ella está en la Fundación Tendrel. Dentro de muy poco se mudan, así que ojo que la semana que viene ya vamos a contarte dónde se mudan, cuál es el lugar, qué se puede hacer. Bueno, escuchala a Gloria Breise. Bueno, transpersonal es un término que implica, algunos le dicen transpersonal, otros le dicen trascendente, otros ahora se utiliza mucho tomando de la física el campo cuántico, la terapia de conciencia,
Puede tener distintos nombres, pero básicamente te cuento que nosotros estamos convocando en octubre para iniciar un grupo de intensivo de formación de primer nivel en terapeuta transpersonal. Primero se hace el curso 1 año y después en el segundo año se aplica todas las técnicas y la metodología para que el terapeuta necesita vivir en sí mismo y que tiene que aprender para ayudar y para hacer la terapia con otros. ¿En qué le ayuda al paciente? Lo trascendente, lo transpersonal, sería esa dimensión del alma. Nosotros tenemos una forma de vivir la vida, que es este vehículo psicofísico que está estudiado por los médicos, por los psicólogos, por los counselors también, y por un montón de técnicas que hacen a cómo funcionas tu personalidad, tu cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una dimensión intangible que está presente permanentemente en nosotros, que le podemos decir energética, puede ser un campo energético de cualidades. Desde la física se lo denomina un campo cuántico de conciencia o conciencia cuántica, un campo de una sensibilidad especial que nosotros podemos conectar y en el cual podemos entrar porque tenemos la función psíquica para poder hacerlo, ese campo psíquico superior o ese campo psíquico trascendente al plano de la materia. El alma ha estado presente en las revelaciones religiosas, los psíquicos de las culturas, de las tribus que emergieron como chamanes que se ocupaban del alma de las personas, y también en la psicología, que es la psicología transpersonal. Esa psicología transpersonal no se ocupa del psiquismo en cuanto al yo, al ego, sino que se ocupa de ir más allá de lo que llamamos la persona o ego. Y para entrar en ese campo necesitamos dominar las técnicas que se llaman del imaginario, es un campo mágico. Mágico no por el mago que tiene la varita, sino la magia viene de imaginación. ¿Por qué? Porque a través de los símbolos, a través de la sensibilidad, a través de las funciones psíquicas superiores que tenemos, entramos a ese mundo de conciencia, que es un mundo mágico. Y en ese lugar se puede conectar lo que está ocurriendo en los niveles más profundos del psiquismo de la persona. De ahí surge que cuando hay un sufrimiento o un dolor del alma, sí, la respuesta o ese lugar a donde vamos lo podemos hacer a través de estos métodos, estas técnicas donde el terapeuta tiene que dominar su propia intuición para entrar, abrir su campo de conciencia y poder colaborar en el campo de conciencia sutil de la persona que va a terapia. Hay incidentes que pueden ser corporales como una enfermedad, incidentes que pueden ser familiares o que pueden ser de hechos que te ocurren, incidentes de estados anímicos, o sea, lo que nosotros podemos percibir lo percibimos a partir de nuestro modo de estar viviendo esta vida. Pero ahí hay un campo, así como hay un campo de fuerzas en el cual vivimos nuestra existencia, hay un campo que es el campo de la esencia, de la energía o de esas incidencias que hacen, y ahí ya no tenemos las leyes físicas, sino que tenemos la ley de las sincronías. O sea, que sincrónicamente ocurran cosas en vos, en lo que te rodea, en el mundo en donde vos te encontrás, señales donde podés tener otros estados que los llamamos no ordinarios de conciencia. Entonces, hacia esos estados no ordinarios, que los solemos tener, mucho más de lo que creemos, de las cosas que nos ocurren, lindos, feos, buenos, malos, o sea, no importa la calificación que le demos. Pero bueno,
está el que se introduce en esta terapia, entra en esos campos, lo cual ya en el alma no le llamamos que te curás o que haces una terapia del orden tradicional, sino que estamos en el plano de la sanación, en el plano de la vida espiritual, ¿no es cierto? O sea, como una sanación espiritual. Hay muchas cosas que están en el orden psicológico y lo podemos ver y te usamos las técnicas para eso, pero hay otras que tienen que ver con la reparación que el alma hace o necesita, con la rectificación del sendero, de su evolución, de la evolución álmica que estamos haciendo, y también con la misión, con ese camino que puede estar obstruido, porque generalmente lo que la obstruye es la personalidad o el ego, o sea, cómo funcionamos en nuestra existencia. Generalmente hay una serie de síntomas que tienen que ver con el alma, no solo personal, sino que el otro día hablábamos, por los hechos que están ocurriendo, podríamos hablar también del alma de la humanidad. Entonces el alma de la humanidad te muestra en lo que ocurre que está lejos de su esencia. El valor de vivir. Mire, yo cada vez que tocan estos temas me da un poquito de bronquita porque nos venimos hablando hace años. El endeudamiento que tiene la municipalidad, que en definitiva somos todos la municipalidad. Estamos todos los rosarinos endeudados. Y ahora, ¿qué problema vuelve a pasar con esta municipalidad, con este intendente que tenemos? Bueno, te lo cuenta el doctor Héctor Caballero y los temas de la ciudad. Mire, en el día lunes, la intendenta desde Estados Unidos, porque está en Estados Unidos, anuncia de que, en primer lugar, tal cual lo denunciamos nosotros en su momento y en este programa El Valor de Vivir, la municipalidad va a cerrar con un déficit. Ellos hablan de porcentaje, que va a ser alrededor del 5 a 6%. Bueno, eso es, para que la gente sepa, entre 400 y 500 millones de pesos más a los más de 1.500 millones de pesos de déficit financiero que tiene la municipalidad. Entonces, ¿qué dice como solución? En vez de plantearse, bueno, vamos a achicar el gasto, vamos a contratar, si los precios de las contrataciones directas que se hacen para determinadas tareas de obras públicas menores son precios, primero, si se hace la contraprestación correspondiente, si se da obra. Segundo, si son precios que se adaptan al mercado o están por encima. Lo mismo con los concesionarios, lo mismo con los contratistas, lo mismo los convenios por falta de pago de la municipalidad, los contratistas, cómo se renegocia la deuda, porque de eso no conocemos nada. Entonces, en vez de plantearse la reducción de los gastos, dice, y hace el anuncio de Estados Unidos, que va a aumentar nuevamente la tasa general de inmuebles y va a aumentar nuevamente el derecho de registro e inspección de comercio e industria. Dice que sigue insistiendo con una mentira que hace 8 años, desde la época de Lichi, que vienen mintiendo, que van a ser 1.000 millones, 1.000 cuadras de pavimento a nivel definitivo. ¿Dónde está la mentira? Y yo eso es lo que quiero que todos los televidentes lo tengan claro. Hoy, una cuadra de pavimento a nivel definitivo, que se hace con hormigón, con cordón cuneta, cuando ya está todo bajo el gas, la cloaca, o sea que no hay que romper más. Hoy sale 1 millón de pesos la cuadra, conjuntamente con los desagües pluviales correspondientes. O sea, para hacer 1.000 cuadras son 1.000 millones de pesos. Informa simultáneamente la intendenta de que este año vamos a tener entre 400 y 500 millones de déficit, sumado a los más de 1.500 que tenemos. ¿De dónde saca la plata para hacer? Se sigue mintiendo desde hace 8 años. Al menos, el día lunes tuvo una reunión con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo,
que estén gestionando un crédito por el equivalente en dólares a 1.000 millones de pesos, lo cual sería incrementar ya la deuda a niveles impagables y además jugar a la ruleta rusa, porque los créditos que le da el Banco Interamericano de Desarrollo son a 15 años como mínimo, 15 a 20 años, pagadero en dólares. Y hoy saber lo que va a valer el dólar el año que viene no lo saben ni los propios norteamericanos, ni los chinos, ni los alemanes, ni los japoneses. O sea, que es más o menos jugar a la ruleta rusa. ¿Por qué? Porque si el dólar se escapa en su valor, después tenemos que juntar mucho más pesos por dólar para poder pagar la deuda. En una municipalidad que, como dije yo, año a año se gasta más que lo que ingresa, año a año se produce un déficit económico que, sumado a la deuda que hay que pagar, el déficit financiero este año supera los 2.000 millones de pesos. Se lo dice una persona que está siguiendo permanentemente hace más de 20 años el presupuesto municipal. El valor de vivir. Óptica Dimensión. Atención personalizada. Más de 30 años al servicio de sus ojos. Mendoza 1595, teléfono 679-9933. Te quiero mostrar estas imágenes porque es un lugar fascinante, lindo. Te dije la semana pasada, parece una boutique. Tiene de todo, y está atendido por la propia familia, así que te explican, te ayudan. Y lo fundamental de esta dietética es que te forma y te informa. No sé si vos a tu marido le decís papi o tu mujer te dice mami. ¿Viste que a veces es medio raro cuando vos escuchás papi, mami? Es que el marido o la esposa. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa en esta pareja? ¿Sí? ¿Se invirtieron los roles? Tema de Adriana Torres y memoria celular. Así que, ojo, si vos le decís mami o papi, presta atención a lo que pasa con esto. Cuando miramos cuál es la plataforma emocional de esa mujer que le dice mami, que le dice papi al marido, o ese hombre que le dice mami a la mujer, y es muy común encontrar matrimonios donde se llaman mami y papi, y no son ni mami ni papi, es la esposa. Entonces, obviamente cuando el hombre y la mujer se unen para formar una nueva familia, esto hay muchos psicólogos que lo trabajan muy bien y demás, y dicen, la mujer se une a alguien para armar su propia familia, su propia estructura. El hombre, en cambio, tiene el matrimonio es una situación más de reemplazo, deja a mamá y se une con otra mujer. Pero más allá de esto es una construcción, es decir, que si esta mujer le dice papi al marido, en definitiva está proyectando su papá. Entonces, obviamente no hay una relación que se sustente. Es más, esta misma mujer probablemente tiene hijos y a los hijos les dice, decile a papi. Y no, decile a tu papá, no a papi. Papi es el papi de ella. ¿Está? El papi que tiene como papá biológico o adoptivo. En realidad, el padre de sus hijos tiene un nombre y a sus hijos se lo tiene que nombrar por el nombre, no por la función que tiene con los hijos. Decirle a tu papá. ¿Y con quién tuvo esos hijos? ¿Con el padre o con el marido? El tema es que todo lo que nosotros trabajamos a nivel consciente es una cosa. Yo puedo saber que mi hijo es hijo de fulano de tal, que mi hijo se llama tal y que es tal. Pero en el inconsciente esto no está claro, como lo decíamos en el programa anterior, y evidentemente el inconsciente está mandando respuestas y está mandando señales a través de qué manera me conduzco. Esta mujer que le dice papi al marido está llamando a su papá. Hay un problema no resuelto con su padre. Y este hombre que a la mujer le dice mami, evidentemente tiene un problema no resuelto con su mamá. Entonces, cuando llegan a la terapia de memoria celular es fantástico, porque en 1, 2 o 3
encuentros acomodan perfectamente este mapa familiar y es increíble. Yo esto lo cuento siempre a mis alumnos cuando doy los cursos, que cuando yo pude acomodar mi propio mapa familiar, esta estructura básica primaria mía, fue increíble. Mi hijo un día lo estaba peinando y enseguida que termino de hacer esto, un día lo estaba peinando y él me llegaba a esta altura en ese momento, mira para arriba, me mira y me dice, mami, qué lindo que es tenerte de mamá. Qué lindo que es tenerte de mamá es que por fin me pudo acomodar como mamá. Y qué importante que lo tengamos claro, no en el consciente, porque en el consciente sabemos todo. El tema es que lo tenga claro el inconsciente, porque todas nuestras acciones responden al inconsciente. Todo lo que hacemos es inconsciente en un 95% de los casos. El valor de vivir. El 17 de octubre es feriado y María Esther Pedroni trae al médico que se llama Rogelio Vidio, es un médico humanístico, ¿sí? Si hay otra persona que también me encanta hablar, es con ella, porque también hemos adelantado tantos temas de los desastres que se venían, de cómo teníamos que ordenarnos, ¿sí? Enfrentar estas cosas, y es maravilloso escucharla. Estoy hablando de María Esther Pedroni y acordate que el 17 de octubre trae este médico que es muy importante para que vos vayas a verlo. Bueno, el viernes 17 de octubre, aprovechando que es feriado, traemos al doctor Rogelio Vidio de Buenos Aires, médico unicista, que está con todo lo que es la nueva movida de la medicina nueva, holística, y va a dar un taller vivencial en donde se empieza a las 9 de la mañana y se termina a las 6, las 7 de la tarde. Todas las cosas que nosotros desarrollamos en nuestro lugar, en el Centro Kenen, son todas las que propician el Reiki, perdón. El Reiki trae aparejado un montón de cosas que son subsidiarias, digamos, de la disciplina. Y él es médico unicista, así que está con todo lo que es nuevo, lo que... Bueno, la mente enferma el cuerpo. Si partimos de esa base, podemos darnos cuenta de que los únicos responsables de nuestra salud somos nosotros. Entonces la gente lo que tiene que tomar conciencia de cómo vive, cómo se desarrolla, de qué manera transcurre su vida. Adquirir nuevos conceptos de vida, una disciplina distinta para vivir. Y no se trata de decir, hago un tratamiento de alimentos que ingiero. No es solamente eso. Hay sistemas y formas de vida que hay que transformar. Creencias que no van más, que son totalmente obsoletas, pero que hacen mella en nuestra salud. Es lo nuevo, es lo que hay, es lo que se viene a paso agigantado. Es un taller donde se va a desarrollar toda la disciplina, pero se va a hacer que la gente, mediante ejercicios, pueda darse cuenta de un montón de cosas para transformarla. Que llamen por la tarde de 15 a 21 horas, de 16 a 21 horas, 462-4656, el teléfono aparece en la pantalla, y pidan como... Es más, se hizo un plan de pago para la gente que quería asistir, de un ingreso semanal, como para que después no resultara tan gravoso, ¿no? Hace 4 meses que venimos propiciando este tema. Ya hay más de 70 personas anotadas que están pagando para hacerlo. Así que, bueno, creo que va a ser un éxito. Seguro, como todo lo que haces. Sí, mira, bueno, dejémoslo aparte. Uno trata de llegar a la gente de alguna manera para que puedan vivir mejor, para que la vida sea un jolgorio y no una tragedia. Gracias. El valor de vivir. A veces uno mira por televisión en los congresos de mujeres que cuántas mujeres han defecado en las iglesias, han estado desnudas, y vos decís, ¿y esto es el feminismo? Pero el feminismo no empieza ni termina ahí, ¿sí? El feminismo ha traído a grandes mujeres de la historia, ¿sí?
han participado grandes mujeres de la historia. Entonces este tema lo desarrolla la doctora Susana Treviño. ¿Qué es el feminismo? Y estas mujeres que se desnudan, que defecan en las iglesias, ¿qué son? Susana Treviño. El feminismo no tiene una buena prensa, pero ¿qué ocurre con el feminismo? El feminismo puede ser radical, como sucede, fundamentalista, es decir, mueran los hombres son toda una porquería, y estoy diciendo en los términos más suaves, ¿no? Claro. Y inclusive estos movimientos que hemos visto de grupos de mujeres que destrozan iglesias, que realizan actos vandálicos, y eso es la antítesis del feminismo, porque el movimiento feminista, desde su esencia, y si leemos a las precursoras del feminismo, Gulstraff, Olympe de Gouges, y todas estas mujeres, que inclusive esta mujer que nombré, por segunda, Olympe de Gouges, fue la que a su vez también hizo toda una lucha ardorosa en la época de la Revolución Francesa. Claro. También tenemos manifiestos a favor de la mujer, una declaración, porque está la Declaración de los Derechos del Hombre en la Revolución Francesa, y ella simultáneamente y paralelamente la Declaración de los Derechos de la Mujer. Entonces por eso son las precursoras que en realidad ya desde la antigüedad, con matemáticas famosas, mujeres pensantes, filósofas, y que han sido tapadas, ocultadas, y siempre sobresalen los hombres. El movimiento feminista, por su esencia, es un movimiento pacífico, porque es la única revolución que se ha hecho pacíficamente y de manera incesante y constante. Esa es la lucha de la mujer. Por eso, cuando ocupa una mujer un lugar de poder, debe ser distinto, no debe ponerse los pantalones del hombre, porque entonces ya se masculiniza. No lo tenemos que ver como el feminismo tipo revistas, que no voy a nombrar, pero por una cuestión de propaganda, de publicidad, esos temas son de mujeres. No, son temas comunes, y se está a favor de la igualdad y no en contra de un hombre, pero que existe violencia contra el hombre en mucho menor escala, sí existe, pero tampoco lo que quiero resaltar es que tenemos que caer en algo blanco o negro, que ahora todo es a favor de la mujer y los hombres son los malos, los que se les tiene que quitar todo, porque hay hombres que también son maltratados, y lo veo y lo escucho en tribunales, en los juzgados de familia. Pero ¿por qué le dan la razón si yo expliqué que los hijos quiero tenerlos por esto, que los voy a criar? Entonces, cuidado, que no tenemos que ser fundamentalistas en nada. Resalto la lucha de la mujer y resalto los derechos de la mujer, pero el hombre denuncia menos, y además hay ciertos tabúes en que el hombre no tiene que ser maltratado, que tiene que taparlo, pero eso cada vez se está perdiendo más en las generaciones más jóvenes. Eso ya venía de generaciones de hace mucho tiempo, ya décadas y siglos pasados, pero actualmente lo veo. Y lo siento y lo percibo. Hay hombres que son maltratados y debe verse y no debe ocultarse tampoco. El valor de vivir.
Óptica Dimensión. Atención personalizada. Más de 30 años al servicio de sus ojos. Mendoza 1595, teléfono 679-9933. Te quiero mostrar estas imágenes porque es un lugar fascinante, lindo. Te dije la semana pasada, parece una boutique. Tiene de todo, de todo. Y está atendido por la propia familia. Así que te explican, te ayudan. Y lo fundamental de esta dietética es que te forma y te informa. ¿Cómo integramos a la muerte? ¿Sí? Es un tema que estábamos charlando antes de empezar este micro con Alina Marinelli. ¿Cómo integramos? ¿De qué manera? A través de constelaciones familiares, nuestros duelos, ¿sí? La muerte, cómo vamos integrando con el paso del tiempo a esos seres queridos, la madre, el padre, el hijo, ¿sí? ¿De qué manera lo integramos? Para que el proceso no sea tan doloroso. Alina Marinelli, Constelaciones Familiares. Qué linda tu pregunta, Cecilia. Sí, te quedé pensando y me quedé reflexionando. En realidad nuestra sociedad no está acostumbrada a integrar la muerte. Nosotros convivimos con la muerte. El respirar y el exhalar es inspirar la vida y exhalar lo que ya pasó. O sea que convivimos. Y la muerte la experimentamos desde muchos lugares. Una mascota también puede ser un dolor profundo para un niño, esto que vos me decís, y el niño quedar atrapado en ese lugar, que en ese momento no le puede dar un lugar, y bueno, y eso queda ahí, y queda como una herida en el alma. ¿Y cuando es un familiar? Y cuando es un familiar, por eso dije una mascota para hacerlo más suave. Cuando es un familiar es más profundo. Y el duelo tiene una serie de miradas, de pasos, desde las constelaciones. Y lo importante es, en principio, es poder llorar cuando sucede. Pero si esto no se da, es empezar a respetarse el tiempo interno para darle un lugar al duelo. El duelo solamente lo podemos hacer desde el corazón. Te pueden decir muchas cosas y recordando aquellos buenos momentos que viviste con tu mascota, si es una mascota, o en el caso que es mucho más duro con un familiar. Ese dolor que no es trabajado en su momento después se convierte en sufrimiento. Y el sufrimiento nos lleva por un camino de dolor. Y la mejor manera es trabajando, respetando el tiempo. Hay que respetar un tiempo para hacer una constelación de duelo, hay que respetar un tiempo. Pero es mirando esto que pasó y respetando el destino de nuestro papá, de nuestra mamá. Pero hay algo también importante, Cecilia. Nosotros venimos de papá y mamá. Una célula de papá y mamá está en nuestro cuerpo. Nunca se van. Entonces a veces con tocar nuestro corazón, sintiendo que estamos tocando a papá, a mamá, o tal vez a ese hermano, estamos tocando todos esos recuerdos, todo eso bueno que nos dejó de él. Valor de vivir. Dolor orofacial. Yo preguntaba, ¿qué era el dolor orofacial? Bueno, ahora te lo cuenta. Es importante tener la boca bien, ¿sí? Bueno, la doctora Connie Alicio te cuenta qué es esto, ¿sí? El dolor orofacial. Vamos a hablar hoy un poco de estos dolores que nos aquejan. ¿Qué es el dolor orofacial? Es el dolor que se produce a raíz de la cantidad de puntos que tenemos en la cabeza, en el cuello, en todo lo que es la musculatura masticatoria de la boca. Toda esa sumatoria de dolores y puntos dento-facio-craneales hacen que a veces un dolor de muela provenga sí de la muela, pero que tengamos que ir a encontrar signos y síntomas a niveles más profundos.
Para eso, el odontólogo debe inspeccionar, investigar cuando un paciente viene con un dolor de muela, no solo ir a hacer una radiografía o chequear lo que es el dolor de esa pieza dentaria, sino que tenemos que también investigar los músculos del cráneo, masticadores, los músculos relacionados con la cara, porque tenemos músculos que se insertan en la mandíbula y en el cráneo, palpar, tocar, tenemos que ir a la epidemiología. Hay enfermedades que incentivan o acrecientan lo que es el dolor craneofacial o mandibular o dentario. Debemos descartar una fibromialgia, que también, por supuesto, en la fibromialgia está involucrado el dolor de los músculos, las articulaciones, la cabeza, el cuello y la cara. Pero, yendo específicamente a lo que es el campo odontológico, esto que está marcado con un círculo rojo es lo que se llama la articulación temporomandibular. Desafortunadamente, en odontología, si bien se conoce, existe en una formación, pero es una especialidad posterior. Y muchos de los dolores que aquejan, por ejemplo, un dolor de cabeza, un dolor de oído, un dolor de muela, un dolor de mandíbula, están relacionados con cuestiones mucho más complejas en lo que hace a la articulación temporomandibular. ¿Qué es importante acá? Que el odontólogo esté capacitado para saber qué implica ese dolor orofacial y qué podemos hacer. No todo se soluciona absolutamente con medicación. No es cuestión de dar antiinflamatorios muy fuertes de los habitualmente conocidos y de automedicación que la gente toma por sí misma. ¿Por qué? Porque tenemos otras alternativas para solucionar lo que es el dolor. El dolor puede estar producido por exceso de apretamiento. Ahí encontramos lo que yo muchas veces les expliqué, que es el bruxismo. El dolor puede provenir específicamente de una muela. El dolor puede provenir de lo que es la compresión de los músculos a nivel de las vértebras cervicales. Puede venir por que haya habido un golpe, entonces esa mandíbula está desnivelada. Entonces son muchas las alternativas que vamos a poder tener para mejorar la calidad de vida de esa persona. Pero para eso es fundamental diagnóstico. Vamos a ver si viene de la muela, del entorno craneofacial, de los neurotransmisores o si hay una causa más profunda. En las próximas secuencias les voy a ir explicando cómo calmar el dolor, ese dolor tan molesto. El valor de vivir. Otro médico muy querido por el valor de vivir. Mucha gente me ha consultado cuando tocábamos los temas de artrosis, ¿sí? Mucha gente ha llamado por teléfono, sí, cuando lo ha visto al doctor Toballo. Así que si tenés eso, anda, que él tiene un método buenísimo para, no te digo curar, pero para estar mucho mejor. Hoy va a tocar el tema, ¿qué es la mesoterapia? Daniel Toballo. La mesoterapia en realidad es una técnica de aplicación. Sí. Una técnica de aplicación subcutánea. Se hace con agujitas. Ahí la gente puede conocer lo que se llaman las pistolas de mesoterapia. Y si no, se puede hacer con jeringa cargada con agujas muy chiquitas. Dentro de la medicina biológica se utiliza bastante esa técnica de aplicación para aplicar, valga la redundancia, sustancias biológicas. Si vamos a hablar, qué sé yo, hacemos una mesoterapia para reducir las grasas, usamos enzimas que reducen grasa, o sea, lipasas. Entonces usamos sustancias biológicas. Entonces, de acuerdo al tratamiento que vos estés haciendo, usás enzimas, aminoácidos, coenzimas, vitaminas, oligoelementos, minerales, todas sustancias de acción biológica, de acuerdo a lo que la persona tenga. Es una terapia, cabe aclarar que es complementaria a algo, o sea, no podés tratar determinada situación pura y exclusivamente con mesoterapia. Las sustancias biológicas deben activarse, por lo tanto se deben crear las condiciones previas y se debe revitalizar a posteriori.
La medicina biológica es una medicina totalmente... La palabra que la abarcaría sería holística, porque trata al paciente o al ser humano desde todo punto de vista. Nosotros, cuando hablamos de medicina biológica, nos paramos en una manera distinta de tratar la parte física. Pero esa manera distinta de tratar la parte física incluye hacerle entender a la gente que no es solamente el físico lo que hay que tratar. También hay que tratar lo mental, lo espiritual, pero fundamentalmente lo vibracional, que es el punto inicial de la enfermedad. Pero referente a lo que es la parte física en el tratamiento biológico, son tratamientos primero que al tener esa visión que acabo de decir, sí. O sea, el concepto de enfermedad es totalmente distinto. O sea, para nosotros la enfermedad no es algo malo para el cuerpo, sino es una manifestación de que hay cosas que hay que modificar, y por lo tanto modificar no significa que haya que sacar. Claro. Entonces, si yo tengo un caso cualquiera, vamos a lo más simple, vómito, desde el punto de vista convencional, alopático, nosotros, ¿qué hacemos? Cortamos el vómito y evaluamos la causa. Claro. Acá, dentro de la medicina biológica, directamente se favorece el vómito, porque se entiende de que si el organismo está eliminando algo, es porque es precisamente tóxico o no es beneficioso para el organismo. Por lo tanto, se favorecen los procesos biológicos. Hay diferentes posturas, hay diferentes maneras de ver las cosas, y yo no digo que una esté bien y otra esté mal. O sea, cada uno hace la medicina de la manera que aprendió, que le gusta y que cree que es la mejor. Y la gente por eso va y elige. Yo lo que creo que falta sí es mayor información, o sea, poner más cosas sobre la mesa de los dos lados. O sea, de la parte nuestra es que la gente sepa que existen este tipo de cosas y que hay un enfoque totalmente distinto. Y desde el punto de vista de la medicina alopática, que el médico se ponga a pensar un poco que lo que le está ofreciendo el mercado realmente, ponerse a pensar en la relación, si realmente está bien o está mal. Hoy las técnicas diagnósticas, la mayoría se basan en los factores vibracionales y comparativos con vibraciones normales. Entonces, si vos tenés eso, que vos tenés un patrón de vibración normal ya detectado y que haces diagnóstico a través de vibraciones distintas por lo que se llama un escáner o tabla comparativa de Fournier, eso hace que vos puedas comparar algo normal con algo que nos está diciendo un aparato, y eso son todas las metodologías diagnósticas que hoy ofrece la ciencia. Tengo derecho a pensar de que si así diagnostico, también así puedo tratar. El valor de vivir. Ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con mate, bizcochitos y el valor de vivir. Y yo sé que mucha gente desayuna conmigo. Gracias por estar.